Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo, la teología y la conclusión que estamos haciendo, el colofón final sobre los tres ejes, sobre los temas, ¿verdad?, sobre los cuales trabaja el evangelista Mateo. La iglesia, la ley de Cristo y sobre todo Jesús como juez que trae el juicio final. La comunidad como tal, entonces, eclesia, que significa ese ateuazú, donde se transmite, es decir, donde se pasa la tradición. Esto es importante, esencial, porque es en la iglesia, es en la comunidad donde nosotros podemos interpretar y entender la presencia de Dios. Dios es comunidad, nos dice San Mateo. Por otra parte, de ahí nace el aspecto de lo que nosotros le llamamos la ley, la Torá, las normas y las reglas. Pero son reglas intrínsecas, no reglas o leyes exteriores, externas, impositivas. Y por último, ahora entonces estamos hablando sobre Jesús como el juez que viene. También significa que la misma presencia de Dios en nuestra vida basta para que nosotros podamos asumir o el bien o el mal, en esta dualidad que solamente tiene el hombre, porque decíamos que el Evangelio de por sí siempre es solo ofrenda salvadora, siempre el sentido positivo. Somos nosotros en un sentido dual, decíamos, de dos posibilidades, o aceptarlo o rechazarlo. Solamente el hombre puede hacer, dentro de su libertad. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir aquí reflexionando en el día de hoy, en este curso bíblico, sobre este Evangelio,
que es solamente una palabra que nos lleva hacia la vida, decíamos. El Evangelio de por sí siempre es una propuesta de salvación. Pero recordemos entonces, a la grandeza del reino que se ofrece corresponde la dureza del rechazo. Hay una cosa tan grande que es la propuesta de Dios, que es siempre ofrenda salvadora. Es solamente vida, propuesta de vida, de realización. Upeare oígolas era el evangelio. Buena noticia, siempre es salvadora, siempre es para que el hombre se realice, para que se encuentre a sí mismo y pueda caminar hacia el ideal que el Señor, ¿verdad?, le propone y le ha regalado. Y bueno, pero sin embargo, a esta grandeza del reino, lo máximo que el Señor nos regala, sin embargo, hay una correspondencia con la dureza del corazón del hombre. El reino es realidad definitiva, es la presencia de Dios que por Jesús se ha abierto a todos. Entonces reconozcamos esto, sepamos que el reino de Dios es siempre esa propuesta del Señor que se nos da a nosotros para que salgamos adelante. Solo en el reino el hombre alcanza su sentido, su valor y su fuerza. Atención, solo en el reino. Es decir, solamente aceptando esta propuesta. ¿Por qué? Porque la propuesta es ofrenda salvadora. Y ofrenda salvadora significa peñande yara bellacañande e iñande ba eisha pañande yeyapoena yaikopona hanwa. Es decir, es la realización. Te está dando de nuevo esa propuesta diciéndote de peishare guantana apeara puicueri reikoana reikopona hanwa para realizarte, para que tengas dignidad como persona. Esa es la propuesta y por eso te está diciendo, ¿verdad?, que el reino es solo el reino. Allí solamente en el reino el hombre encuentra su sentido, su valor y su fuerza. Solo en el reino. Si nosotros no llegamos a aceptar el reino, si nosotros no llegamos a vivir el reino, a esforzarnos por el reino, ciertamente que entonces nosotros no vamos a encontrar el sentido de la vida, no vamos a encontrar el valor de la vida, no vamos a encontrar la fuerza necesaria para poder luchar y vencer entonces los obstáculos. Y esto es lo que pasa, queridos hermanos, muchas veces con algunos que no le encuentran el sentido a la vida y después vienen catástrofes en la propia vida. Catástrofes. Como sacerdote, ¿cuántas veces tuve que acompañar familias y familias, verdad? Porque han encontrado dentro de su propia familia jóvenes, por ejemplo, pero hay tantos de estos que no han soportado la angustia, la tristeza, el abandono en su propia vida, no le han dado el sentido a su propia vida. Ciertamente que no lo vamos a culpar así nomás, ¿verdad? Porque detrás de esto hay toda una complicación, nuestra vida es bastante complicada, pero en lo esencial y lo fundamental recordemos que es siempre buscar el sentido de la vida, pero en este sentido, donde solo el reino lo que basta. Y solo en el reino nosotros podemos alcanzar el sentido de la vida, el valor de la vida y la fuerza necesaria para luchar justamente. Por eso te está hablando de fuerza. Fuerza te está diciendo que en nuestro caminar encontraremos situaciones con quienes tendremos que luchar, pelear, con situaciones de pecado, con situaciones agresivas contra la vida, contra el hombre, propuestas que van contrarias a aquello que nosotros hemos decidido. Los que no aceptan ese reino quedan solos. Y claro, cuando vos te quedas solo, les voy a poner el ejemplo más lindo. Alguna vez esa película llamando a Monseñor Zacarías Ortire, porque a él le gustaba mirar ese Planet Channel, algo así, ¿verdad? Planet. Entonces, ahí sobre el reino de los animales, ¿verdad? Espectaculares, documentales. Y una vez me hablaba y me mostraba, ¿verdad?, cómo, por ejemplo, cuando los leones, por ejemplo, van a ir a la caza, ¿verdad? Entonces le persiguen, hacen correr, ¿verdad?, a los animales. Pero claro, en ese correr, la manada, ahí todavía más o menos hay una defensa del grupo, ya es ¿verdad? Pero vamos disparado, hasta que de repente, ¡pum!, uno queda atrasado o se va desviando del camino, o ñemondillo, lo que sea, o ya pire y otro lado.
reío ya bobea, oñemos a años. Y es interesante lo que es el instinto, ¿verdad? Cómo los animales perciben, entienden, conocen, ¿verdad? Y entonces quiere decir, esta es la víctima, esta es la presa. Bueno, aquí también nos está diciendo, los que no aceptan ese reino quedan solos. Quedan entonces como presa del mal, ¿verdad? Y entonces el mal que se les cae encima. Y entonces el aceptar el reino significa un caminar en comunidad. Esto va en unión, en concomitancia directamente con el primer tema que fuimos desarrollando, que es la iglesia. La iglesia es el elemento, es la familia que nos acompaña y nos ayuda para caminar juntos. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. En torno a 100.000 personas participaron en la misa de clausura del Congreso Eucarístico de Budapest. En primera fila también estaban el presidente János Áder y el primer ministro Viktor Orbán. Durante la procesión de ingreso, Francisco saludó al patriarca ecuménico Bartolomé, el principal líder de la Iglesia Ortodoxa que le acompañó en esta ceremonia. Francisco rezó también ante un antiguo icono de la Virgen María que se venera en Budapest. Beatissimo Padre, la ringraziamo di cuore per aver accettato l'invito a presiedere personalmente la grande celebrazione a conclusione del 52esimo Congresso Eucaristico Internazionale. En su homilía, el Papa partió del diálogo entre Jesús y los apóstoles, a quienes preguntó quién pensaban que era realmente Jesús. Anche oggi il Signore, fissando lo sguardo su ognuno di noi, ci interpella personalmente. Ma io, chi sono davvero per te? Chi sono per te? È una domanda che rivolta a ciascuno di noi non chiede solo una risposta esatta da catechismo, ma una risposta personale, una risposta di vita. Francisco explicó que hoy la tentación es construirse una imagen de Jesús a la propia medida y hacer una caricatura de Cristo. La differenza cruciale è tra il vero Dio e il Dio del nostro io. Quanto è distante colui che regna in silenzio sulla croce dal falso Dio che vorremmo regnasse con la forza e riducesse al silenzio i nostri nemici. Después de la homilía, algunos húngaros con trajes tradicionales presentaron el pan y el vino para la Eucaristía. A continuación, la consagración fue el momento más solemne de este Congreso Eucarístico Internacional. La ceremonia de clausura coronó una semana de encuentros, ceremonias y exposiciones para recordar la presencia de Cristo en la Eucaristía. El próximo Congreso Eucarístico Internacional será en 2024 en Quito, Ecuador. Una buena excusa para que el Papa visite de nuevo América Latina.
¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de San Mateo. Estamos haciendo el colofón de este libro tan hermoso, los que nos presenta el autor sagrado en este libro. Y nosotros estamos hablando y mirando un poco cuál es lo elemental, lo fundamental de la propuesta del Evangelio de San Mateo, porque en el colofón lo que estamos haciendo es una síntesis, ¿verdad?, de toda la propuesta. Y decíamos que aquí, solo en el reino, el hombre alcanza su sentido, su valor y su fuerza. Pero por otra parte, los que no aceptan el reino, es decir, entrar dentro de esta propuesta del Evangelio, quedamos solos. Si no aceptamos el reino, quedamos fuera de la comunidad. Ejemplo, ¿verdad? Esa manada que va corriendo, etc., hasta que apenas uno se desvía o va quedando atrás, entonces ya el primero ¡pah!, le salta encima, medio ya como canemanche. Y después que ya le viene el otro y el otro y el otro y le ayuda a un bocoraje, a embocorarienda y pone. Ni la manada ya puede venir a salvarlo, ¿entienden? Entonces fíjense, queridos hermanos, qué importante que es tener esta intuición. Incluso estos son elementos hasta instintivos que nosotros tenemos por dentro. Yayesa cuana, yayesa peana, dicatuña de la yeicol la ñandeñorei. Porque entonces somos presa del enemigo y somos devorados. Justamente esa carta, ¿verdad?, de Pedro que le escribe a los cristianos dice: el mal está ahí como león rugiente que quiere devorar. Mira qué lindo. Yo antes vea, ¿verdad?, de esa frase tan importante de ese capítulo, pero ante una situación de vida. Nosotros somos presa del mal cuando nosotros nos quedamos apartados, cuando nosotros nos quedamos solos, cuando queremos hacer un camino solos. Ahora, para indicar las dos posibilidades, para marcar la seriedad de la elección, Mateo acude a la imagen de los dos caminos, de las dos fronteras, el trigo y la paja, el trigo y la cizaña, las ovejas y los cabritos, los peces que son buenos y los peces que son malos. Entonces, estas son las dos posibilidades. Pero es interesante, ¿verdad? Sobre elementos bien concretos, Mateo nos va hablando y nos va presentando su evangelio.
Y entonces con esto se está marcando la seriedad de esta elección. ¿Qué es lo que elegiste? ¿Sobre qué valor estás asentando tu vida? ¿Estás construyendo tu propia casa, tu propia existencia? Y por eso estas imágenes, los dos caminos o las dos fronteras. Miremos un poco el trigo y la paja. Nosotros eso lo encontramos en el capítulo 3 de San Mateo. Capítulo 3, San Mateo nos habla de este aspecto, ¿verdad? En el versículo 12 justamente. Dice de esta manera, vamos a ver un poco. Tiene en su mano, dice, la horquilla y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego inextinguible. Ahí está. Entonces las dos posibilidades. El trigo y la paja, por una parte. Por otra parte, sin embargo, aparece el trigo y la cizaña. En el capítulo 13 que tenemos las parábolas, tenemos en este capítulo 13, del versículo 24 en adelante, nos habla de esto. Dice así, y propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron, Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él le respondió, eso lo ha hecho algún enemigo. ¿Cómo es que ahora hay cizaña? Los peones replicaron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Y entonces diré a los cosechadores, arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla y luego recojan el trigo en mi granero. Queridos amigos, aquí también se nos está presentando, ahora ahí se nos está diciendo que aquí no es cuestión de ir y querer arrancar el mal por arrancar. Y te dice muy bien, porque al arrancar el mal, también puede ser que arranques, dice el trigo. Dejen que crezcan juntos. La idea central y principal quiere decir esto, ¿verdad? Que el mal y el bien siempre estarán juntos. De eso no nos vamos a librar, queridos hermanos. No pensemos nunca que vamos a estar libres de las tentaciones o libres de las posibilidades del pecado. Quiere decir que aquí hay un llamado personal, hay un llamado de parte de Dios para que nosotros podamos afrontar nuestra propia vida, podamos afrontar nuestra propia existencia, pero teniendo conocimiento de estas dos posibilidades, como decíamos. El trigo y la cizaña, el bien y el mal. Por eso, para indicar las dos posibilidades, para marcar la seriedad de la elección, él recurre entonces a estas parábolas. Aquí tenemos el trigo y la cizaña. Luego está lo que ya sabemos, no vamos a leer ahora, las ovejas y los cabritos. Este es el famoso juicio final, que pone a la izquierda y que pone a la derecha, y después que les va llamando, ¿verdad? Y les va haciendo esta pregunta. Esto sí que es mucho más duro y mucho más exigente. Por otra parte, también tenemos los peces que son buenos y los peces que son malos. Eso también tenemos en el capítulo 13. El reino de los cielos se parece también a una red que se echa en el mar. Y al recoger toda clase de peces, cuando está llena, los pescadores sacan a la orilla y sentándose recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe e Dominical
te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. God is our refuge and our strength, an ever-present help in distress. We will not fear, though earth be shaken. Come and see the works of the Lord. Come and see the works of our God. God is in our midst, and we will not be shaken. Come and see the works of the Lord. Come and see the works of our God. God is in our midst, and we will not be shaken. Be still and know that I am God. You're not alone. You are not forsaken.
something new. Do you not perceive it? I am making something new. Do you not perceive it? I am making something new. Do you not perceive it? You make all things new, Lord. You make all things new. You make all things new, Lord. You make all things new. We will be still. We know that you are God. We're not alone. We are not forsaken. We will be still. We know that you are God. We're not alone. We are not forsaken. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este colofón, es decir, la síntesis final, sobre las tres columnas elementales sobre las que Mateo está colocando toda su teología, toda su reflexión: la comunidad, la ley de Cristo y Jesús que viene como juez. Nosotros hablábamos de el aceptar. Los que no aceptan el reino quedan solos, decíamos. Y aquí nos ponían dos posibilidades, porque el dualismo solamente está en el hombre, porque siempre nosotros sabemos que la propuesta del Evangelio, el Evangelio es siempre una propuesta y es una ofrenda salvadora, es decir, siempre en positivo. Pero sin embargo es el hombre, solo el hombre que tiene la dualidad, es decir, de aceptarlo o no aceptarlo. Ahí está la dualidad, dos posibilidades. Y por eso decíamos, para indicar estas dos posibilidades, nosotros tenemos algunas imágenes muy interesantes, la de los dos caminos, de las dos fronteras, el trigo y la paja, el trigo y la cizaña, las ovejas y los cabritos, los peces que son buenos y que son malos. El juicio de Jesús, el Cristo, se presenta como la verdadera autorrealización humana. Entonces, aquí tenemos la síntesis del Evangelio de de Mateo, ¿verdad? Aquí entonces, en la autorrealización, se presenta como la verdadera autorrealización. Es decir, todo el caminar de Cristo, este es el modelo para nosotros. En su autorrealización. Solo aquí ha llegado el hombre a descubrir toda su hondura. Es decir, mirando, comparándonos, teniendo al Cristo como modelo. Y este es el misterio de la encarnación. Y por eso el misterio de la encarnación. O si no, pico maná peñan de Yara o uta peñan de Aputepe. A ver, ¿con qué intención vendría Dios a encarnarse, verdad? Entonces el sentido de la encarnación es justamente esto, de mostrarnos, de caminar con nosotros. Por lo tanto, que nosotros podamos asumir y nosotros podamos decir, bueno, desde ahora también yo comienzo a hacer este camino, el camino de Dios, el camino del Señor, teniendo como modelo al mismo Cristo. Y entonces por eso estamos diciendo que el juicio de Jesús el Cristo se presenta como la verdadera autorrealización del hombre, la autorrealización humana. Ñande ñama ñaupea, ñande yaje xaupea, ñande yaje xamba isha paja eo guataguripe ñande aputepe, ba isha paja eo xauca ñandebe, ba e pala yayapo anabe ñande, ba isha pa yaiko anabe, ba isha pa peñan de yara yaweru anape ñandere cobepe, ba isha pa ñaikuave anabe, y yepa eso ser apóstol.
Eso es sembrar, seminar el reino en medio del mundo. Y entonces allí es la realización, ¿verdad? Allí se produce la realización. Allí sucede esa autorrealización en la vida del hombre, en la vida humana. Solo aquí, dice, ha llegado el hombre a descubrir toda su hondura. Solo aquí. Antes de eso, imposible. Solo aquí viene el amor a desbordarse y se ha mostrado ya el sentido de una vida abierta hacia el misterio. Aquí entonces nosotros descubrimos el misterio mismo también del Evangelio, ¿verdad? O sea, de esa buena noticia. Marañan de Yara, ella lleva Marañan de Yara, y te dice, esta es la ofrenda salvadora. ¿Con qué objetivo, verdad? Y justamente el objetivo de esta ofrenda salvadora es para que vos puedas realizarte. Pero también utilice, y esto me parece tan interesante, en la reflexión de nuestro autor, dice la autorrealización. Dice griego, pero lleva la autos, ¿verdad? Quiere decir que cada uno de nosotros, en forma personal, de Yehewi le llamó. Ustedes dice la auto. Y de ahí viene el automóvil, se mueve de por sí, ¿verdad? Entonces no necesita ser estirado por caballo o por bueyes o por lo que sea, sino que con su misma maquinaria puede moverse. Le metes benzina, le metes alcohol, le metes gasoil, le metes nafta o lo que sea, y entonces vos te podés mover, ¿verdad? Entonces, este elemento es esencial y fundamental para que nosotros podamos entender. Quiere decir que en la vida cristiana tiene que haber una autorrealización. Dere kueana, dere realizana, dere yapoana, de yupeoya lleva porque en dere iguare ella va ella para iguatana. Cristo entonces con su encarnación se está presentando como modelo. Dere mañana, dere ella, y ahí viene entonces la famosa imitación de Cristo. Imitación de Cristo. La vida cristiana tiene que ser una imitación de Cristo. Y ahí se realiza entonces el hombre. Esa es la autorrealización. Qué bueno que es esto, ¿verdad? Si nosotros entendemos, queridos hermanos. Porque una vez se venían de neshi o formal a llevar. Y porque todo estamos pidiendo que los otros hagan por nosotros. Yo le voy a decir una cosita, y tal vez esta reflexión justamente nos ayude a entender mejor cómo tenemos que hacer caminar nuestro mundo, ¿verdad? Porque el mal, como dice el Evangelio, muchas veces es mucho más astuto que nosotros, el mal de por sí. Su o la autodestrucción, o la automaldad, ya es en el que existía terminología, pero la automaldad. Entonces ellos son mucho más astutos. La iñaña enseguida oñe reúne, va ella baña mondata, va ella bañan de yaputa, va ella baña ganata la voto, va ella bañan botavita con ave. O sea, se reúnen, hacen sus reuniones enseguida, ¿verdad? Y para los que decimos que queremos hacer el bien, así la ñaña reunía jangua, así la ñaña puro jangua lleva unirnos, esforzarnos, luchar, procurar que sea verdaderamente fuerza de la comunidad para una autorrealización, donde nosotros mismos somos los que movemos el engranaje, ¿verdad? Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe e Nuevo Testamento. Ñan de Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases.
Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada en el día de hoy con la palabra del Señor que nos invita a adentrarnos, sobre todo a mirar nuestro interior, nuestro corazón para poder obedecer a lo que el Señor nos está pidiendo, vivir, entusiasmarnos. Leemos de la primera carta que está escribiendo San Pablo a este joven Timoteo. Estamos en el capítulo 4, del 12 al 16. Leitmotiv, idea central de esta carta es: sé modelo de creyente. Sé modelo de creyente. Reguerovia. Pero pea o mañana y vaya a echar a pendere cobepe, que sos un modelo, un prototipo. Mirando sos el espejo en que nosotros podemos justamente mirar y decir, upeisha sea icobana. Qué lindo que es esto cuando entendemos que cada cristiano tiene que ser ese modelo, ese prototipo, ese espejo para el hermano, para su comunidad. Querido hermano, que nadie te desprecie por ser joven. Procura ser modelo de los creyentes en la palabra, la conducta, el amor, la fe, la pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a leer, exhortar y enseñar. Y así sigue la palabra del Señor. Queridos hermanos, esto es tan importante porque justamente le está fortaleciendo, le está animando. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era un joven, habíamos dicho, que está al frente de la comunidad. Hoy te ves y na lleva, dale Timoteo, fuerza, no desanimarse. Y por eso le está diciendo que nadie te desprecie por ser joven. Porque sos joven y porque no tenés mucha experiencia, y entonces que vas a ser despreciado. O si no, mañana eso es lo que nos puede pasar, o nosotros podemos pensar. Sin embargo, Pablo resuelve esta situación con este ánimo que le está dando a este joven. Andí que no pesa. Procura antes que nada ser modelo de los creyentes. ¿Por qué? Y porque nosotros, si somos sinceros y procuramos vivir escuchando la palabra de Dios y haciendo aquello que el Señor nos está pidiendo, ciertamente, como creyente vamos a ser modelos. Y aquí te va nombrando y te va diciendo, tenemos que ser modelo de palabra. Modelo de palabra. Lo que decimos, hacemos. Después la conducta también es tan importante. Nuestra forma entonces de comportarnos, queridos hermanos, la conducta. El amor, a quién amamos, cómo amamos, con cuánta fuerza verdaderamente se manifiesta ese amor que sentimos. Nuestra fe, es decir, nuestra adhesión a Jesucristo. Timoteo, ¿cómo estás adherido a Jesucristo? Y luego la pureza. Son elementos tan importantes, queridos hermanos, que hoy Pablo nos está diciendo, así como le está diciendo a Timoteo. Y por lo tanto, para vivir y
para profundizar tu vida, le dice 3 cositas. Dedícate a leer, dedícate a exhortar y dedícate a enseñar. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Toda el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con todo el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, buen Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, tu gloria llena este lugar de bendición. Con todo el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con toda el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, mi Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une el cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. En una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición. De bendición. De bendición. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estábamos mirando sobre esta autorrealización, decíamos. En el bloque anterior estábamos hablando de la automaldad, ya lleva como una terminología, no sé si es nueva, si existe, pero para decir que ya posee la ibaía, espera enseguida en reuniones en Noimaiga. Y no tienen pelo en la lengua y no tienen vergüenza, ¿verdad? No tienen vergüenza.
no tienen sangre en la cara, no tienen sangre en la cara, vean la sinvergüenza. Entonces seguía diciendo, no, vaya puta, ella aquí baila ñande si tuyera, ya porque ñañe reuní, ella baña embotado y tal, ella va ñañe fendeta, ¿entienden? O sea, se defienden enseguida y después vuelven a ganar el poder y vuelven a estar allí y siguen robando de la misma manera. Y eso, queridos hermanos, no podemos esconderlo. No se puede esconder el sol con un dedo. No se puede esconder el sol con un dedito. Porque eso se ve, eso se siente, eso se huele, ¿entienden? Aupea entonces ñande yo que fuera ñande la yajeshana, entonces allá ella misma, esa para tú, ¿verdad? Porque aquí está la autorrealización. Estas dos posibilidades están en nuestras manos. O nosotros estamos con el bien o estamos con el mal. Si estamos con el bien, y bueno, entonces tenemos que comenzar a movernos si es que verdaderamente estamos en eso. Y entonces la salvación es a la vez el don más grande. Es el don más grande. ¿Por qué? Porque es la realización del hombre, ¿verdad? Solo en el amor nosotros encontramos en esta autorrealización del hombre. Solo aquí se ha llegado, ¿verdad? El hombre ha llegado a descubrir toda su hondura, decíamos. Solo aquí viene el amor a desbordarse y se ha mostrado ya el sentido de una vida abierta hacia el misterio. La vida abierta al misterio, al servicio, a los demás, a la gente como tal. La salvación es el don más grande. Estamos siempre abiertos al amor, tendiendo hacia la vida. Mira la democracia, entonces estos ya son, vamos a decir, elementos que te hacen saber si vos estás en el buen camino. Estos son los elementos que te hacen recordar, ¿verdad? Y te dicen, bueno, estamos en el buen camino y por lo tanto, ¿qué podemos hacer, verdad? La vida no son nunca algo que pueda exigirse por las obras. El amor, la vida no son nunca algo que pueda exigirse por las obras, son siempre un don divino. Por eso estamos nosotros recibiendo ese amor, ese don de parte de Dios. Don que se concreta en el destino de Jesús. ¿Cuál es el destino de Jesús? La cruz, la muerte. Por eso te está diciendo, este es un don divino, es un don generoso, entrega total, hasta la última gotita de la sangre. El destino de Jesús. Don que podemos y tenemos que venir a realizar en nuestra vida abierta hacia los otros. Y desde ahí quiere decir que somos nosotros ahora quienes tenemos que realizar también lo mismo. Somos nosotros quienes tenemos que abrirnos a esa gracia del Señor. Es decir, una vida abierta a los otros, en la espera activa y fuerte de ese reino que se acerca. En la espera activa y fuerte de ese reino que se acerca. Queridos hermanos, esto es importante. Queridos hermanos, esto es esencial. Hacia aquí tenemos que caminar. Hacia aquí tenemos que esforzarnos nosotros. Y por lo tanto, en esta espera activa y fuerte de ese reino que se está acercando. Pero ñande mante que haya Umago ñande ya eva y ya lleva. Pe Paraguay ya y botaba ñande mante ya pota. Ahora digamos lo mismo, pero aplicándolo primero a nuestra vida, aplicándolo a la familia, aplicándolo a nuestro grupo, aplicándolo a nuestra política, aplicándolo a nuestra iglesia, a donde sea, a nuestro Paraguay. Entonces, peñandella y potá, ñande mantella y potá, peala ñande yara y ñande. Aquí ya tenés el modelo, aquí tenés la gracia, porque de por sí el evangelio es solo ofrenda salvadora. El problema es en la dualidad de respuesta. La dualidad dice, moco y posibilidad de ereco. Tenaré sí, tenaré no. Pero peor ahí, ne apunto uno. Peor ahí ne ame. Handé la hereta. Entonces vos sos el responsable. Y dejate ya de pensar y de decir, guaujina, aquí como hizo Adán o como hizo Eva, ¿verdad? La mujer que pusiste, es la culpable. Es la serpiente, da ella. No. Aquí entonces para el Señor ya no existe esto.
o por lo menos para Mateo, porque Mateo es el que te está presentando esta teología que él interpreta como comunidad de lo que el Señor viene a predicarnos y a entregarnos. Aquí tiene que haber entonces una entrega generosa total, ¿verdad? Dios nos deja hacernos. Qué linda esta frase y esta expresión. Dios nos deja hacernos. Somos nosotros quienes vamos haciendo nuestra propia vida. Somos nosotros quienes vamos construyendo nuestra propia persona. Ñandé yara ojeyape ñande popehei. Tu felicidad está en tus manos. Tu amargura está en tus manos. Todo está en nuestras manos. Dios nos deja hacernos. No pensemos y no busquemos entonces, queridos hermanos, otras cosas. Peñande yara lleva. Iñande nave. Amo invaitema pende pope. Dere copaitema hamba epare yapota. Va epa eyapotan de yehewi. Va epare yapotan de yehewi. Porque she ame invaitema de. She aheyapaitema pende pope. Y ahora entonces está la decisión en tus manos. Como yo suelo recordar siempre, y a mí me gusta esa música, ¿verdad?, del padre Cecinio, el famoso, la decisión es tuya. La decisión es tuya. Pendumina, ¿verdad? Esa música lo van a encontrar ahí en YouTube, en música, padre Cecinio. La decisión es tuya. Pe decisión pea de mantener yapotan dere cobewi landere botada. Por eso dice, Dios nos deja hacernos. La plenitud que anhelamos es regalo inmerecido. Regalo inmerecido. Y a la vez es la conquista de un esfuerzo. Aquí están los dos elementos siempre, ¿verdad? Dentro de la dualidad del hombre. Por una parte, porque Dios ya te dijo que el evangelio es solo ofrenda salvadora. Los talentos. Pero atención, te dio 5 talentos, te dio 2 talentos o te dio 1 talento. ¿Cuál de ellos te dio? Ahora depende de vos. O sos como estos 2 primeros que trabajaron. Por eso dice la segunda parte. Es a la vez conquista de un esfuerzo. No quiere decir también al estilo protestante, ¿entendés? Ya estás salvado porque solamente con decir, con tus labios y tu boca, o sea, está repitiendo simplemente lo que está escrito ahí. Hay que darle la interpretación concreta. Y entonces quieren dejar de lado como que las obras no tienen sentido, pero estamos todos locos. Aquí la gracia de Dios actúa, pero atención, es a la vez la conquista de un esfuerzo. Pidamos esa gracia al Señor, que podamos entender que el Señor nos ha regalado todo y que ahora está en nuestras manos hacer este camino para conquistarnos a nosotros mismos y sobre todo conquistar el reino de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.